Bueno, ahí se ve la presentación. Sí, sí se ve. Ok, bueno, entonces arrancamos. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo un poco de límites y hoy vamos a ver las indeterminaciones, que bueno, básicamente son expresiones que me pueden dar resultados diferentes. Yo acá este cuadrito se los había puesto también en la clase anterior, que estas son igualdades simbólicas, o sea, son cuentas que se pueden resolver, y estas son las formas indeterminadas que no las podemos resolver a simple vista, sino que hay que hacer diferentes cálculos con cada una, que ahora vamos a ir viendo una por una. Vamos con el primer caso, con la indeterminación 0 sobre 0. Bien, y dentro de este caso tenemos tres casos distintos, que uno es cociente de polinomios, en donde hay que factorizar ambos polinomios y simplificar. El segundo caso es cuando tenemos raíces cuadradas, que hay que multiplicar y dividir por el conjugado. Y el tercer caso es funciones trigonométricas, que hay que factorizar o aplicar propiedades. Y bueno, tienen que tener en cuenta acá este teorema que nos dice que el límite con x tendiendo a 0 de el seno de x sobre x es lo mismo que 1. Generalizando este teorema es para cualquier función que el límite de f de x tendiendo a 0 del seno de f de x sobre f de x es una función cualquiera, pero bueno, fíjense que tiene que ser igual, arriba y abajo, es igual a 1. Por ejemplo, esto que tenemos acá, el límite con x tendiendo a 0 de el seno de x al cuadrado menos x sobre x al cuadrado menos x es igual a 1. Acá fíjense que este x al cuadrado menos x es lo mismo que el x cuadrado menos x, por eso esto nos da 1. Este teorema ténganlo bastante en cuenta porque lo vamos a usar bastante. Bien, y acá vamos a ver, vamos a arrancar con el primero. Cociente de polinomios. Bien, en cociente de polinomios tenemos que ver el grado de la función. Y nosotros tenemos el límite con x tendiendo a infinito de p de x sobre q de x igual a l. P de x es una función y q de x es otra función. Si el grado de la función p, o sea, de esta que está acá arriba, es mayor que el grado de q, que es la de abajo, esto nos da infinito. Si el grado de p es menor que el grado de q, esto nos da 0. Y si el grado de p es igual al grado de q, en donde, bueno, y esto es igual a sobre b, en donde a es el coeficiente principal de b y b es el coeficiente principal de q. Es decir, cuando nosotros tenemos que el grado de esta función de acá arriba es igual al grado de la función de abajo, tenemos que hacer a sobre b, es decir, dividir los coeficientes principales de p y el coeficiente principal de q. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, voy a agarrar el lápiz. Por ejemplo, tenemos el límite con x tendiendo a menos 2 de x al cubo más 3 por x al cuadrado más 2 por x sobre x al cuadrado menos x menos 6. Entonces, reemplazando acá con el menos 2, como nos dice acá, en donde tenemos x, esto nos va a dar la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, como dijimos que en el caso 1 de polinomios hay que factorizar ambos polinomios, numerador y denominador, vamos a empezar acá con el numerador, que fíjense es un polinomio de grado 3, por lo tanto no podemos aplicar la resolvente directamente, entonces vamos a aplicar Ruffini para bajarle un grado primero, y bueno, factorizando, si no se acuerdan cómo era Ruffini, recuerden, acá tenemos, esta es la función, acá ponemos este x a la 3, tenemos 1x a la 3, acá tenemos 3x al cuadrado y acá el 2x. Entonces, acá ponemos el menos 2, que bueno, es uy, no me sale, el múltiplo en común, entonces bajamos el 1 acá y hacemos 1 por menos 2, a este le restamos, 3 menos 2 nos da 1, 1 por menos 2 y 2 menos 2 nos da 0. Entonces acá nos queda que x al cuadrado más x, porque el objetivo de Ruffini es bajarle un grado, recuerden, x al cuadrado más x.
Y bueno, y le multiplicamos acá al costado por x más 2, porque se multiplica por x más el número este que pusimos acá, pero cambiado de signo. Entonces, x más 2. Y hacemos lo mismo con el denominador. Tenemos x al cuadrado menos x menos 6. Entonces, el múltiplo en común menor es menos 2, igual que antes. Y acá tenemos el 1 por x al cuadrado, menos 1x, y el menos 6. Bajamos el 1, 1 por menos 2, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Lo multiplicamos por menos 2, 6, menos 6, más 6, 0. Y acá, bueno, x más 3. Acá esto está mal. Perdón, acá esto está mal. Bueno. Entonces, fíjense. No, perdón, esto no estaba mal. Bueno, pasemos acá. Entonces, una vez que ya tenemos acá los ambos polinomios factorizados, esto, perdón, estaba bien, no lo quise, me confundí con este de acá arriba. Esto estaba bien, es x menos 3, porque acá tenemos, como le bajamos un grado a la función era de grado 2, acá nos va a quedar un grado menos es x, entonces x menos 3. Es básicamente el resultado de esto. Bien, y una vez ya tenemos acá factorizados el numerador y el denominador, los reemplazamos en la función. Esto es x al cuadrado más x por x más 2 sobre x menos 3 por x más 2. Entonces, ahora este lo simplificamos con este. Y nos va a quedar que el límite con x tendiendo a menos 2 de x al cuadrado más x sobre x menos 3, reemplazamos el menos 2 en donde tenemos x, acá ponemos menos 2, acá menos 2, acá menos 2, y ya no nos va a quedar una indeterminación 0 sobre 0, sino que nos va a quedar menos 2 quintos. Entonces ahí pudimos resolver la indeterminación. Salgo un segundo porque creo que alguien está entrando, a ver, ahí está. Perdón, es que tenía que aceptar a... Ahí les vuelvo a compartir. Bien, sigamos entonces. Vamos de vuelta. Bien, el segundo caso, vamos entonces. Tenemos con expresiones racionales. En expresiones racionales dijimos que había que multiplicar y dividir por el conjugado. Y bueno, acá recuerden esto. La raíz de x al cuadrado es el módulo de x. Porque esto nos puede dar, la raíz de x al cuadrado, acá en el primer caso, esto nos puede dar más menos x. Entonces vamos a tomar el módulo de x. En cambio, cuando tenemos la raíz de x y todo elevado al cuadrado, esto va a ser igual a x, no va a ser el módulo de x, porque este elevado al cuadrado me anula como la posibilidad de que me dé negativo, entonces es directamente x. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. El límite con x teniendo a 4 de la raíz de 4x menos 4 sobre x al cuadrado menos 16. Entonces, reemplazando el 4 como dice acá, en donde tenemos las x, acá y acá, nos va a quedar que es una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar y dividir por el conjugado, como dice acá. Bueno, ¿qué es el conjugado? El conjugado es básicamente esto que tenemos acá, o sea, el término que tenemos con la raíz, cambiado de signo, o sea, el menos este de acá le ponemos un más. Entonces, tenemos multiplicando y dividiendo por el conjugado es este que tenemos acá, esto es el conjugado, este es el conjugado. Fíjense que multiplicamos y dividimos. Entonces nos queda que la raíz de 4x menos 4 por el conjugado sobre x al cuadrado menos 16 por el conjugado es igual al límite con x teniendo a 4. Una aclaración bastante importante. El límite con x teniendo a 4, fíjense que acá lo tenemos y acá lo tenemos. Eso no se saca hasta que ustedes reemplacen todas las x, o sea, fíjense, acá lo seguimos teniendo, y acá, en donde ya reemplazamos todas las x, no tenemos más x, ya no lo tenemos más. Pero es importante que ustedes lo mantengan al límite hasta que finalmente reemplacen ya y se queden sin ninguna x. Bueno, entonces, acá hacemos distributiva, hacemos este por este, y así, y nos va a quedar que esto es la raíz de 4x al cuadrado, porque acá tenemos esto, por esto nos da al cuadrado, menos 4 al cuadrado, sobre, y abajo mantenemos lo mismo. Entonces el límite con x teniendo a 4, acá resolvemos, la raíz se nos va con el cuadrado,
Entonces nos queda 4x menos 16. Menos 16 es porque esto es 4 al cuadrado. Y abajo seguimos manteniendo lo mismo. Mantenemos lo mismo. Acá sacamos factor común. Sacamos factor común 4. Entonces acá nos va a quedar x menos 4. Y abajo, fíjense, acá esto, ustedes recuerden esto, paren, que les voy a... Recuerden esta propiedad en donde a cuadrado menos b, a cuadrado menos b es lo mismo que a menos b por a más b. Que esto también anótenlo porque se usa bastante para resolver estos ejercicios y es básicamente lo que hacemos acá, que tenemos esto terminado acá, el primero, tenemos x al cuadrado menos 16, fíjense que tenemos la forma esta, al cuadrado menos b, entonces es lo mismo que tener a menos b por a más b, y bueno, lo disolvemos así, y bueno, nos queda que el límite con x teniendo 4, acá podemos simplificar este con este, entonces nos queda x más 4 por la raíz de 4x más 4, y ahí sí reemplazamos el 4 de nuevo, en donde tenemos a x, lo metemos acá, y ya no nos va a dar más la indeterminación, así que pudimos resolver el problema, nos queda 1 sobre 16. El tercer caso, funciones trigonométricas. Bien, acá vamos a aplicar el teorema que vimos al principio, este de acá, que el límite con f de x teniendo a 0 del seno de f de x sobre f de x es igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, el límite con x teniendo a 0 de seno de 6x sobre el seno de, perdón, acá me comí el 6, es seno de 6x sobre el seno de 6x. Entonces nos va a quedar, reemplazando el 0 en las x, nos va a quedar seno de 0 sobre seno de 0, y esto va a ser, bueno, 0 sobre 0. Entonces, a ver, paren, déjenme ver una cosa porque me parece que esto está mal. A ver. Me parece que este ejemplo está mal, no corresponde a este. Voy a borrar acá. Esta última lo paso y después lo vuelvo a ver porque me parece que no va. Así que... Ah, no, perdonen, sí, está bien. Fíjense, acá tenemos el límite con x teniendo a 0 del seno de 6x sobre el seno de x. Eso está bien. Pero ¿qué pasa acá? Esto nos da seno de 0 sobre seno de 0, indeterminación 0 sobre 0. Pero acá no podemos aplicar el teorema, ya definitivamente porque acá nos falta un 6. O sea, acá para que se cumpla el teorema acá tendríamos que tener un 6x, y no lo tenemos. Entonces tenemos que hacer cuentas para poder llegar a que se cumpla el teorema. Ustedes generalmente, en este caso de funciones trigonométricas, el tercer caso, no les van a dar para que se cumpla directamente el teorema, sino que ustedes van a tener que realizar diferentes cálculos para poder llegar al resultado. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos acá? Acá, ¿qué hacemos? Tenemos el límite con x teniendo a 0, y lo que vamos a hacer es dividir y multiplicar por 6x. Esto no pasa nada, ustedes pueden siempre dividir y multiplicar un mismo número, porque si ustedes los quisieran cancelar, lo cancelan, es lo mismo, se puede, pero bueno, en este caso no los vamos a cancelar porque no es lo que estamos buscando. Así que, no puedo poner lápiz, ahí está. Entonces, dividimos y multiplicamos por 6x, y abajo lo mismo, dividimos y multiplicamos por x. Entonces, recuerden que la clase pasada habíamos visto propiedades de los límites, y podemos hacer esto, de que el límite con x teniendo a 0 y lo distribuimos arriba y lo distribuimos abajo. Esto lo vimos en la clase pasada, cuando vimos las propiedades. Entonces, tenemos que el límite con x teniendo a 0, y en el numerador, el límite con x teniendo a 0 del seno de 6x sobre 6x por el límite de x teniendo a 0 de 6x. O sea, es como que dividimos esto de acá y esto de acá. Y abajo hacemos lo mismo. Dividimos esto de acá por esto de acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto, ¿qué pasa acá? Voy a cambiar de color
¿Esto qué pasa acá? Tenemos el límite con x tendiendo a 0 del seno de 6x sobre el seno de 6x, por propiedad, esto que sabemos que es igual a 1. Fíjense que tiene la misma forma de esto que tenemos acá. Entonces, esto por propiedad es 1, y lo que tenemos acá abajo también por propiedad es igual a 1. Entonces, nos queda que el límite con x tendiendo a 0 de 6x sobre x es igual a 6, esto es igual a 6, no reemplacen este x, no reemplacen el 0 en las x, sino que acá simplifican x con x y les queda finalmente el resultado es 6, y ahí pudieron resolver la indeterminación. Bien, si quedó alguna duda, prendan el micrófono y me avisan y vuelvo a explicar si no quedó claro esto. Bueno, el segundo caso. Segundo caso es infinito de indeterminación, infinito sobre infinito. Y bueno, acá tenemos el caso A es cociente de polinomios, o sea, nosotros tenemos una función polinómica sobre otra función polinómica. Entonces, fíjense, acá tenemos el límite con x tendiendo a más infinito de x al cubo más 3x al cuadrado más 7 sobre 4x al cubo más 9x menos 2, reemplazando este infinito de acá, en donde tenemos las x, nos va a quedar que es más infinito sobre más infinito, indeterminación. Entonces vamos a tener que empezar a hacer cuentas para poder resolver esta indeterminación. Primero sacamos factor común, sacamos el exponente más grande. El exponente más grande es x al cubo. Si no tuviesen x al cubo, el exponente más grande acá sería x al cuadrado. Pero bueno, en este caso el exponente más grande es x al cubo, entonces sacamos factor común. Sacamos factor común x al cubo arriba y x al cubo abajo, y nos va a quedar 1 más 3 sobre x más 7 sobre x al cubo, y abajo nos va a quedar x al cubo por 4 más 9 sobre x al cuadrado menos 2 sobre x al cubo. Y ahí simplemente resolviendo, acá cancelan este x3 con este x3 y reemplazan el infinito, tenemos x, sí, recuerden que 3 sobre infinito, acá sería 3 sobre infinito, que es 0, acá también 7 sobre infinito, que es 0, acá 9 sobre infinito, que es 0, y acá 2 sobre infinito, que es 0, y les va a quedar un cuarto. Y ahí resolvieron la indeterminación. Recuerden, si no se acuerdan esto de que un número sobre infinito es 0 y eso, tengan bien vista la tablita esta de acá, que esto les va a servir bastante para poder resolver todos los ejercicios. Bien, el otro caso es el caso de la regla, en donde pueden utilizar la regla, o sea, lo pueden hacer de las dos maneras. Acá tenemos el límite con x en infinito de p de x sobre q de x igual a l, esto es lo que vimos, la regla que vimos al principio, en donde p es un polinomio, es una función polinómica, y q también es una función polinómica. ¿Y qué decíamos? Que si el grado de p era menor que el grado de q, esto nos daba 0, y que si el grado de p era mayor al grado de q, esto nos daba infinito. Y que si el grado de p era igual al grado de q, teníamos que hacer a sobre b, que era básicamente dividir el coeficiente de arriba sobre el coeficiente de abajo. Y acá vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, tenemos el límite con x tendiendo a más infinito de 5x más 2 sobre x al cuadrado más x más 1. Entonces, fíjense, esta función de acá arriba, la de arriba es de grado 1 y la de abajo es de grado 2. El grado es, recuerden que es básicamente nos da el exponente al que está elevado, el mayor exponente al que está elevado a la x. Eso es el grado de la función. Entonces acá tenemos la función de grado 1 y acá tenemos la función del grado 2. Entonces, ¿qué pasa? El grado, fíjense, esta sería p, la de arriba sería p y la de abajo sería q. Entonces el grado de p es menor que el grado de q y esto es igual a 0. O sea, acá está pasando lo que decimos acá. En este ejemplo de acá, tenemos que el grado de p, esta es p, esta es q, el grado de p es mayor al grado de q, está pasando lo que pasa acá, entonces simplemente es infinito. Eso se resuelve así bastante fácil, el caso de este caso. Y después tenemos el tercer caso. Ah, bueno, me olvidé acá. Por ejemplo, si tenemos este caso de acá, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no sé, a ver, 2x menos 2 sobre 4x más
no sé, más 5, ponele. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos, esta es de grado 1 y esta también es de grado 1. O sea que el grado de P es igual al grado de Q. Y entonces, ¿qué decíamos? Que hay que dividir los coeficientes de X. O sea, dividimos 2, estos son los coeficientes. Este vendría a ser A y este vendría a ser B. Entonces, simplemente el resultado de esto es 2 cuartos. Este es el resultado de este caso. Bien. Tercer caso, tenemos infinito menos infinito. Y acá tenemos, por ejemplo, el límite con x teniendo a 1 de 1 sobre x menos 1 menos 4 sobre x al cuadrado menos 1. Esto reemplazando el 1 este en las x. Metemos el 1 acá y el 1 acá. Nos va a dar infinito menos infinito porque 1 sobre 0 es infinito, 4 sobre 0 es infinito. Entonces, bueno, tenemos interminación infinito sobre infinito. ¿Y acá qué hacemos? Fíjense, es lo mismo que pasa. No, este caso es una cosa, vamos a ver lo que pasó antes. Fíjense, tenemos que x al cuadrado menos 1. Acá está pasando lo mismo. Tenemos al cuadrado menos b. Recuerden que esto era lo mismo que tener a menos b por a más b. Esta regla, acuérdense de tenerla bastante... Uy, esto es una A media fea, pero bueno. A menos b, esto es lo mismo que tener a menos b por a más b. Acá estamos teniendo x al cuadrado menos 1, entonces tenemos este caso. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de poder factorizar y empezar a resolver para resolver la indeterminación infinito menos infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el límite con x teniendo a 1 de 1 por x más 1 menos 4 sobre x al cuadrado menos 1. Acá básicamente lo que hicimos fue sacar, lo voy a hacer acá, miren. Tenemos 1 sobre x menos 1 okay, menos, porque por ahí no se entiende bien qué fue lo que hice, menos 4 sobre x menos 1, acá estamos aplicando la regla que les escribí de arriba, sobre x más 1, o sea, ahí va. Esto de acá que teníamos acá, lo estamos descomponiendo como la regla esta que les puse acá. Entonces, esto es igual a 1 por x más 1. Vamos a sacar factor común. Entonces, x menos 1 por x más 1. Perdón, denominador común quise decir. Denominador común. Y esto es menos 4, queda igual. Sobre x menos 1 por x más 1. Recuerden que para sacar denominador común, bueno, elegimos este denominador común y se hace, para sacar denominador común, ya se voy a agarrar otro color para mostrarles, se hace perdón, acá, el denominador común es este por el 1 y dividido lo mismo. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Hacemos este denominador común, que bueno, es este que pusimos acá. Entonces, porque acá este x menos 1 ya lo tenemos, y hacemos x más 1 por el 1 acá, por este, dividido el mismo. O sea, dividido también x más 1. Entonces, acá, ¿qué hicimos? Nos queda que 1 por x más 1 dividido x menos 1 por x más 1, menos este queda igual porque ya lo teníamos. Eso es básicamente sacar denominador común. Si no lo recuerdan, véanlo. Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? Nos queda que, como sabíamos acá la regla de esto es al cuadrado menos b, esto es lo mismo que tener al cuadrado menos b, y esto es lo mismo que tener al cuadrado menos b. Entonces nos queda que x más 1
menos 4. Acá el 1 de adelante lo sacamos porque 1 por esto es esto, entonces es lo mismo. Todo esto sobre... Uy, acá no voy a poder. Bueno, no me deja escribir porque me aparecen como las teclitas acá abajo y no puedo escribir, pero acá el denominador nos queda x menos 1 por x más 1, porque es el denominador común que sacamos, y es lo mismo que tener al cuadrado menos b sería, o sea que es lo mismo que tener x al cuadrado menos 1, entonces nos queda finalmente así. Y bueno, aplicando propiedad distributiva, acá va, distributiva no en realidad, si quieren distribuyen así, ponele que es lo mismo, les queda x más 1 menos 4 sobre x al cuadrado menos 1, y ahí reemplazando el 1, donde tenemos las x, ya no nos va a dar más indeterminación, infinito menos infinito, sino que nos va a quedar menos infinito. Acá por ahí lo más complicado es por ahí darse cuenta del álgebra que hay que hacer. O sea, tener en cuenta esta regla de acá. Después, fíjense que acá como que la usamos al principio para descomponer este término que tenemos acá. Lo descompusimos, pero después la volvimos a aplicar para decir que esto es lo mismo que lo que teníamos al principio. O sea, es como por ahí eso, darse cuenta del álgebra de la que hay que utilizar es lo más difícil en estos casos. Estas reglas las tienen que tener bastante vistas y bastante claras. Después tenemos el cuarto caso, que es 1 a la infinito. Y bueno, acá tenemos esta regla también, la van a utilizar para resolver este caso. El límite con x teniendo a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x es lo mismo que tener e. Y el límite con x teniendo infinito, acá tenemos x teniendo a 0 y acá tenemos x teniendo infinito, de 1 más 1 sobre x elevado a la x es lo mismo que e. Acá van a usar o una o la otra, teniendo en cuenta de qué les diga el ejercicio. O sea, si les da x teniendo a 0, van a utilizar esta de acá arriba, y si les da x teniendo infinito, van a utilizar la de acá abajo. Por ejemplo, vamos con el ejemplo 1. Tenemos el límite con x teniendo infinito de 1 más 3 sobre x menos 1 elevado a la x más 2. Esto está elevado a la x más 2. Entonces acá tenemos el segundo caso, este de acá. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que esto de acá, si esto de acá es igual a esto de acá, esto va a ser e. Entonces, hay que empezar a utilizar diferentes maneras de resolver también, diferentes álgebras para poder llegar a eso, básicamente, a esta forma que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero dividimos, vamos a dividir por este número que tenemos acá arriba. Siempre que les den este caso, que sea como este, van a dividir al denominador por este número de acá. Entonces hacemos 1 más 1 sobre x menos 1 dividido el numerador, elevado a la x más 2. Esto es lo mismo que tener, bueno, el límite con x teniendo infinito de 1 más 1 sobre x menos 1 elevado a la 3. Esta parte nos queda todo igual. Y ahora vamos a multiplicar al numerador, perdón, al exponente este de acá, multiplicamos a este exponente por la inversa de este. Por este y este dado vuelta sería. Fíjense, acá tenemos el x más 2 y lo multiplicamos por el denominador, este que tenemos acá, y por el denominador invertido. O sea, multiplicamos x más 2 por x menos 1 sobre 3 y por este dado vuelta que sería 3 sobre x menos 1. El procedimiento es siempre igual cuando tengan este caso. Primero entonces dividen el denominador por el numerador, esto les da 1, entonces después agarran el exponente y lo multiplican por el denominador y por el denominador invertido. Siempre van a seguir los mismos pasos. Entonces, ¿ahora qué les queda? Que el límite con x teniendo infinito de e, ahora sí podemos llamar, fíjense esto, voy a borrar este quilombo que hice acá para mostrarles. Ahí, voy a borrar esto. Fíjense, esto, x menos 1 sobre 3 y x menos 1 sobre 3. Entonces, voy a agarrar otro color. ¿Esto qué forma tiene? Esto que tenemos acá tiene la forma de esta regla que pusimos acá.
este es igual que este, entonces a esto lo podemos llamar E. Perfecto. Y ahora con el de al lado hacemos distributiva. Distribuimos y nos queda, fíjense, nos queda que el límite con x teniendo a e, que con x teniendo a infinito, de e, porque todo esto lo llamamos e, elevado a la 3x más 6 sobre x menos 1. Esto es básicamente que hicimos distributiva, 3 por x más 3 por 2. Y esto, bueno, finalmente, acá, ¿qué tenemos acá? El límite con x teniendo a infinito de un polinomio sobre un polinomio. Esto lo habíamos visto antes. Fíjense, acá tenemos un polinomio de grado 1 y acá tenemos un polinomio de grado 1. ¿Cuál era la regla? Dividir los coeficientes en este caso. Cuando el grado de p es igual al grado de q, dividíamos los coeficientes. Entonces el coeficiente de la x de acá es 3 y el coeficiente de acá tenemos un 1. Acá sería un 1. Entonces nos queda e a la 3 sobre 1 es igual a e a la 3. Acá también aplicamos propiedad del límite. Que el límite con x teniendo a esto, podemos dividirlo con el límite con x teniendo a lo que está elevado. Eso también es una propiedad del límite que vimos en la clase pasada. Y bueno, finalmente les queda e a la 3. Y lo tienen que dejar expresado así, ni se gasten en fijarse cuánto vale e y nada. Dejan expresado e a la 3 y listo. Bueno, este caso por ahí es uno de los más... Ahora vamos a ver igual el caso de arriba, pero este caso por ahí es uno de los más complicados, de los que más miedo le da. No sé si quedó claro, si no se entendió algo del procedimiento o tienen alguna duda, pregunten, no tengan miedo de preguntar. Pero bueno, es también hacer mucho álgebra. Si no, paso al ejemplo número 2. Bueno, acá tenemos el otro caso. Fíjense, tenemos el límite con x teniendo a 0 de 1 más 3x elevado a la 1 sobre 2x. Esto reemplazando el 0 donde tenemos x, metiendo 0 acá y metiendo 0 acá, nos da 1 al infinito. Entonces tenemos acá el segundo caso, límite con x teniendo 0 de 1 más x sobre elevado a la 1 sobre x es igual a e. Pero bueno, acá la x no es la misma que tenemos acá abajo, porque acá tenemos como un 2 medio que está... Acá tenemos 3x y acá tenemos 2x, o sea, no es lo mismo. Entonces no podemos decir que esto es c directamente. Vamos a tener que aplicar cálculos como hicimos antes. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros acá tenemos un 3 y vamos a agarrar esto de acá, lo vamos a multiplicar por 3. Vamos a hacer esto por 3 y esto de acá por 3. Entonces, por el número que tenemos acá, es multiplicar. Si acá tuviésemos un 5, hacíamos esto por 5 y esto por 5. Entonces, acá también aplicamos propiedad del límite para decir que el límite de esto es lo mismo que tener el límite de esto elevado al límite del otro. Entonces, fíjense, acá tenemos el límite con x tendiendo a 0 de 1 más 3x elevado a la 1 sobre 3x. Y todo esto elevado al límite con x teniendo a 0 de 3 medios. Y a esto, fíjense, esto de acá es e. ¿Sí? Entonces, perdón, esto de acá es e sin lo de arriba. Lo de arriba voy a borrar y lo voy a hacer. Ahí va. Esto de acá es e, porque tiene la misma forma que esto que teníamos acá. Fíjense que acá tenemos 3x, acá tenemos 3x, finalmente pudimos llegar a que eso era e, entonces les va a quedar e elevado al límite con x tendiendo a 0 de 3 medios. Y bueno, finalmente el límite con x tendiendo a 0 de 3 medios, acá no tenemos ninguna x, o sea que no hay que reemplazar nada, es directamente 3 medios. El resultado les queda e a la 3 medios. Entonces ahí vimos ejemplo de los dos casos. Pasamos con determinación de asíntotas. A ver.
Bien. Estuvimos viendo algo de asíntotas la clase pasada, pero en funciones homográficas. Ahora vamos a ver bien en límite y continuidad. Tenemos asíntotas verticales. La vertical es asíntota vertical igual a, es x igual a, y horizontal es en y igual b. Y oblicua tiene esta forma. Y igual a mx más b, con m distinto de 0. Asíntota vertical. Ok. ¿Cómo determinamos la asíntota vertical? Tenemos el límite con x teniendo a de f de x igual a infinito. O sea, para que haya asíntota vertical, el límite con x teniendo a lo que sea de la función nos tiene que dar infinito. Si nos da un número, no hay asíntota vertical. Entonces, si el límite con x teniendo a por derecha de f de x es más infinito, o el límite con x teniendo a por izquierda de f de x es más infinito, y después tenemos que el límite con x teniendo a por derecha de f de x es menos infinito, o el límite con x teniendo a por izquierda es menos infinito. Bien, esto es básicamente la parte teórica. Ahora, ¿cómo hacemos para poder determinar la asíntota? Bueno, sacamos el dominio de la función, con el primer paso, sacamos el dominio de la función, y el segundo paso es hacer tender a hacer el límite con x teniendo a n por derecha por izquierda, y si nos da infinito, existe asíntota vertical. Si nos da número, no existe asíntota vertical. Acá la n es básicamente el número que sacamos del dominio de la función. Ahora lo vamos a ver igual con un ejercicio. A ver. Asíntota horizontal. Asíntota horizontal puede haber o puede no haber. ¿Y cómo la sacamos? Bueno, el límite con x teniendo a más infinito de f de x tiene que ser igual a b, o el límite con x teniendo a menos infinito de f de x tiene que ser igual a b. Esta b acá significa que nos tiene que dar un número, o sea, una constante. No nos puede dar infinito. Si el resultado de la asíntota horizontal nos da infinito, quiere decir que no existe asíntota horizontal. Bueno, y tenía la forma esta, asíntota horizontal y igual a b. Entonces, si el límite con x teniendo infinito por derecha de f de x es igual a b, la asíntota horizontal es y igual a b a derecha. Si el límite con x teniendo a infinito por izquierda de f de x es igual a c, la asíntota horizontal es y igual a c por izquierda. O sea, a izquierda, a derecha. Esto nos lo determina el signo de acá. Esto es por derecha y esto es por izquierda. Y asíntota oblicua. Asíntota oblicua, fíjense, acá habíamos dicho que asíntota horizontal puede haber o puede no haber. Asíntota oblicua va a haber en caso de que no exista asíntota horizontal. O sea, si existe asíntota horizontal, solamente tenemos asíntota vertical y asíntota horizontal. Ahora, si no existe asíntota horizontal, puede ser que tengamos asíntota oblicua. Por lo tanto, si ustedes están haciendo los cálculos y la asíntota horizontal les da infinito, o sea que no existe asíntota horizontal, van a proceder al cálculo de la asíntota oblicua. Pero solamente van a proceder a hacerlo si no existe asíntota horizontal. Y tiene esta forma de acá, y igual a mx más b. A m, ¿cómo sacamos? ¿Cómo sacamos m? Hacemos el límite con x teniendo infinito de f de x sobre x, y b la sacamos haciendo el límite con x teniendo infinito de f de x menos mx. O sea, primero tenemos que sacar la m porque acá la necesitamos para sacar la b. Igual esto ahora cuando veamos un ejercicio va a quedar mucho más claro. Y acá les dejé un gráfico de cómo sería la asíntota oblicua, porque nosotros habíamos visto en funciones homográficas la asíntota horizontal y la asíntota vertical. La vertical es así, viene por acá, la horizontal va por acá, y la oblicua es así, en diagonal. Bien, acá tenemos un ejercicio. Hallar las ecuaciones de las asíntotas de las curvas correspondientes a las siguientes funciones. Y nos dice, y es igual a 2x más 1 sobre x menos 3. Entonces, para sacar la asíntota vertical, ¿qué decíamos? Que primero sacamos el dominio. Entonces, el dominio hacemos denominador distinto de 0, y nos queda que x tiene que ser distinto a 3, por lo tanto, el dominio son todos los reales menos 3. Esto ya lo vimos, dominio ya vimos la clase pasada, raíces también. Entonces, ahora para, acá lo vemos. Hacemos tender el límite, este es el paso 2, hacemos el límite con x teniendo a n por derecha y por izquierda de la función. Y nos tiene que dar infinito. N sería el número este que nosotros sacamos de acá del dominio, o sea, la raíz, ¿sí? Entonces, hacemos el límite con x teniendo 3 de la función que tenemos acá. Y nos queda el límite con x teniendo 3 de 2x más 1 sobre x menos 3.
Ahí, reemplazando el 3 donde tenemos x, lo metemos acá y lo metemos acá, nos da 2 por 3 más 1 sobre 3 menos 3, 7 sobre 0, o sea, nos dio infinito. Acuérdense que para que haya asíntota vertical nos tenía que dar infinito, no nos podía dar una constante. O sea, si esto nos hubiese quedado, no sé, 7 sobre 1 igual 7, no existe asíntota vertical. En este caso no es infinito, entonces decimos que sí tiene asíntota vertical en x igual 3. En x igual 3 porque fue el número al que le hicimos tender, ¿no? Y después tenemos asíntota horizontal, que bueno, hacíamos tender al límite con x infinito de la función, y eso nos tenía que dar una constante, ¿sí? Fíjense, les vuelvo para atrás para que lo vean. Hacemos el límite con x teniendo infinito de la función, y eso nos tenía que dar una constante. Entonces, hacemos el límite con x teniendo infinito de 2x más 1 sobre x menos 3. Acá aplicamos las indeterminaciones porque... ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer acá? Acá nosotros tenemos, hay que dividir los coeficientes, ¿sí? Tenemos una función polinómica y una función polinómica que ambas tienen el mismo grado. Cuando tenían el mismo grado, recuerden que había que dividir los coeficientes, o sea, 2, y acá tenemos un 1, imaginario, pero es un 1, 1 por x. Entonces esto es simplemente 2 sobre 1 igual 2, y como nos dio una constante, o sea, esto sería b, no nos dio infinito, decimos que existe asíntota horizontal en i igual 2. I igual 2 porque es el número que nos da acá, ¿sí? La asíntota horizontal es en I igual 2. Entonces decimos que no existe asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque existe asíntota horizontal. Entonces si existe asíntota horizontal no puede existir asíntota oblicua. Veamos otro caso. Vamos a buscar primero la asíntota. Acá tenemos una función también, polinómica. Polinomio de grado 3, polinomio de grado 1. Buscamos primero la asíntota vertical, entonces sacamos el dominio. El paso 1 era sacar el dominio. El dominio era hacer x distinto de 0, el denominador acá distinto de 0. Entonces el dominio es todos los reales menos el 0. Entonces hacemos tender el límite a este número. Y acá tenemos el límite con x tendiendo a 0 de esta función. Y acá, fíjense, tenemos el polinomio este es de grado 3 y este polinomio es de grado 1. Entonces, esto era P, esto era Q. Entonces, si el polinomio de P es más grande que el polinomio de Q, nos da infinito, entonces esto está bien. Porque nos tenía que dar infinito para que haya asíntota vertical. Entonces, es vertical ya que el resultado me dio infinito. Ok. Entonces decimos que tiene asíntota vertical en x igual 0. Recuerden, x igual 0 porque acá hicimos tender a x igual 0. Y ahora pasamos a buscar la asíntota horizontal. Para buscar la asíntota horizontal hacemos el límite con x teniendo infinito siempre de la función que tengamos. Reemplazando, acá, fíjense también, tenemos una función, tenemos lo mismo que arriba, el polinomio de grado 3, polinomio de grado 1, entonces P mayor que Q, grado de P mayor que grado de Q, infinito. Y acá decimos que no tiene asíntota horizontal, no tiene, porque me dio infinito. Y recuerden que para que exista asíntota horizontal esto me tenía que dar una constante, un número. Acá, es lo que decimos acá. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como no tiene asíntota horizontal, dijimos que puede tener asíntota oblicua. Pasamos a buscar la asíntota oblicua. Vamos a ver si existe. Recuerden, la asíntota oblicua tenía esta forma. I igual a mx más b. Para buscar m hacíamos el límite con x teniendo a infinito de f de x sobre x. Entonces m es igual al límite con x teniendo infinito de f de x. F de x es la función que teníamos acá. Recuerden esta función, tengan la vista. El límite con x teniendo infinito de f de x, que es la función, sobre x. Y acá nos queda x cuadrado porque x multiplicado por x, acá teníamos x, el denominador, y x por x nos da x cuadrado. Entonces, esto resolviendo, acá tenemos también p, y acá tenemos q, entonces grado de p mayor que grado de q, infinito. Y entonces decimos que no existe asíntota oblicua porque la pendiente resulta infinito, o sea, esto nos da infinito. Y para que haya asíntota oblicua también nos tiene que dar un número, nos tiene que dar una constante. Bien, pasamos a continuidad. ¿Qué significa que una función sea continua?
Que una función sea continua significa que el gráfico no tiene que tener ni saltos ni agujeros. Entonces, veamos las condiciones para que una función sea continua en un punto x igual a a. F es continua en x igual a si y solo si 1 existe f de a. Es decir, tenemos que hacer la función en ese punto. Reemplazamos básicamente, acá nos van a dar por ejemplo x igual a 2, entonces hacemos f de 2, que básicamente es reemplazar el 2 en donde tenemos las x de la función. Y eso tiene que existir. Después, segunda condición, tiene que existir el límite con x teniendo a ese punto, a ese número que me dan, de f de x. O sea, esto nos tiene que dar un número real. Que exista el límite significa que nos tiene que dar un número real. Y tercero, que el límite con x teniendo a ese punto de f de x tiene que ser igual a f de a. O sea, que el límite con x teniendo al punto de la función nos tiene que dar igual a la condición número 1. Entonces, si no se cumplen estas condiciones, tenemos una discontinuidad. Si no se cumple ya una de todas estas, ya la función no puede ser continua. Fíjense, acá lo vemos un poco gráficamente. Tenemos dos tipos de discontinuidades, una discontinuidad evitable y una discontinuidad no evitable o esencial. Evitable es cuando existe el límite de f de x y es finito. Y no evitable es cuando no existe el límite con x teniendo al punto de f de x, es decir, si nos da infinito. Entonces, si esta condición de acá, la segunda condición, nos da infinito, la 2, tenemos una discontinuidad no evitable o esencial. En cambio, si existe el límite, nos da un número real, tenemos una discontinuidad evitable. Todo esto en caso de tener discontinuidad, o sea, en caso de que la tercera condición no se cumpla. En caso de que la tercera condición no se cumpla porque el límite sea distinto a la función de a, vemos esto de la discontinuidad. Nos tenemos que explicar si es evitable. Ya sabemos que es discontinuo porque una condición no se cumple. Pero bueno, hay que analizar si es evitable o esencial. Entonces vemos la condición 2, cuánto nos dio el límite. Si el límite no es infinito, es una discontinuidad esencial. Si el límite nos dio un número, es una discontinuidad evitable. Y gráficamente esto es lo de saltos y agujeros. Una función es continua cuando el gráfico no tiene ni saltos ni agujeros. Acá vemos que tenemos una línea toda derecha, no tenemos ningún salto ni ningún agujero. Pero ¿qué pasa en el gráfico de acá al lado? Acá tenemos un salto, un agujero, y acá también. Acá no es continuo, es como que esto viene así, acá tenemos un salto, esta partida, y acá sigue. Pero bueno, esto que marqué acá con circulitos son saltos. Por lo tanto, la función es discontinua. Eso es básicamente verlo gráficamente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Hallar y clasificar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones. Y nos da f de x igual a 2x al cuadrado más 3x sobre x al cuadrado menos x. Entonces, primero hay que calcular, en este caso no nos dice x es igual a tanto, o sea, no nos da el punto. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular el punto a analizar. ¿Cómo calculamos el punto a analizar? Hacemos el denominador distinto de 0. Entonces, haciendo el denominador distinto de 0 y aplicando la resolvente para poder sacar las raíces, nos queda que x1 es igual a 1 y x2 es igual a 2. Si quieren háganlo después, usen la resolvente y les va a dar esto. Les van a dar estas dos raíces, 1 y 2. Entonces vamos a tener que analizar la continuidad de esta función en dos puntos. En el punto x1 igual 1 y en el punto x2 igual 2. Vamos a hacerlo. Fíjense. Punto 0, ¿por qué puse 0 acá? Punto 1. A ver, bánquenme que voy a hacer una cosa con la calculadora. 5. Bueno, acá ahí saqué las raíces de vuelta con la calculadora y está x2 está mal. No es x2 igual 2, les va a dar x2 igual 0. Esos van a ser los dos puntos a analizar. Me confundí tipeando, seguro. Entonces, vamos a analizar la función en el punto 1 y en el punto 0. Pasamos acá. Analizamos primero el punto 0. Las condiciones eran, acuérdense, para que sea continua, analizar el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Fíjense, hacemos f de 0, o sea, f del punto, que es reemplazar básicamente el punto que tenemos en donde tenemos las x, y esto me va a quedar 0 sobre 0, por lo tanto no existe f de 0. Y acá, analizando la segunda condición, fíjense, tenemos el límite con x teniendo a 0,
que la condición 2, recuerden que era hacer el límite con x teniendo al punto, y bueno, eso nos tenía que dar que existía. Y acá nos queda 0 sobre 0, indeterminación, y bueno, vamos a resolver esa indeterminación, como ya sabemos. Acá tenemos una función, acá tenemos un polinomio, y acá tenemos otro polinomio, ¿y qué hacemos? Factorizamos. Factorizamos la función y nos va a quedar x menos 0 por 2x más 3, x menos 0 por x menos 1. Factorizamos acá de manera, pueden usar Ruffini, y bueno, les va a quedar así. No lo hice para no perder tanto tiempo. Entonces, acá nos queda que el límite con x tendiendo a 0 de 2x más 3 sobre x menos 1, porque acá simplificamos este con este. Y bueno, acá nos da, reemplazando el 0 acá, esto nos va a quedar 0 y esto nos va a quedar 0, entonces va a ser 3 sobre menos 1 igual menos 3. O sea que el límite existe. Pero ¿qué pasa? La función 1, el punto 1 no se cumple, o sea, ya sabemos que es discontinua, porque esto no existe y esto tiene que existir, o sea, esto nos tiene que dar un número. Entonces, ¿qué pasa? Es discontinua. Ahora, ¿es discontinua evitable o es discontinua esencial? Y bueno, el límite existe, es un número, es menos 3, entonces decimos que la discontinuidad es evitable en x igual 0. Si esto acá nos hubiese dado infinito, esto sería una discontinuidad esencial, que es el caso del punto 1, fíjense. F de 1 me da 5 sobre 0, que es infinito, o sea, no existe tampoco f de 1. Y analizamos, ya sabemos que es discontinua, y analizamos ahora si es continuo esencial o discontinuo evitable. Esto me da 5 sobre 0, es infinito, por lo tanto no existe tampoco el límite, entonces decimos que hay una discontinuidad esencial en x igual 1. Bien, ahora vamos a ver otro caso, otro ejemplo. Encontrar los valores de a perteneciente a todos los reales y de b perteneciente a todos los reales tal que la función fx sea continua. Y acá nos dan una función partida. Tenemos, f de x es igual a x al cuadrado más a por x cuando x es mayor o igual a 1 y 21 más a por x cuando x es menor que 1. Entonces, ¿qué hacemos acá? Fíjense, acá les conviene siempre hacerse una rectita, bueno, y acá tenemos el 1, para saber en qué caso estamos, básicamente. Y acá vamos a tener la función 21 más a por x, porque la usamos cuando x es menor que 1 y acá sería de este lado, acá están los negativos, x menores que 1 usamos esto, y acá con x mayor o igual a 1 tenemos la otra función, x al cuadrado menos a por x. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos una función partida, tenemos que analizar el límite por derecha y por izquierda. Esto también lo vimos en la clase pasada. Entonces, el límite con x teniendo 1 de f de x lo dividimos en x teniendo 1 por derecha y por izquierda. Por derecha, ¿qué función vamos a usar? Fíjense, por derecha es básicamente, voy a dar otro color. Por derecha es cuando venimos por este lado. Cuando venimos por este lado, ¿qué nos encontramos? Con esta función, x al cuadrado menos a por x. Entonces usamos esta. Y reemplazando el 1 en donde tenemos las x, nos va a quedar que 1 al cuadrado menos a por 1 es igual... Ay, unos gritos se escuchan por el partido. 1 al cuadrado menos a por 1 es igual a 1 menos a. Porque a por 1 es a, entonces 1 menos a. Ahora, el límite con x teniendo 1 por izquierda es cuando venimos por este lado, por izquierda, nos encontramos con esta función. Por lo tanto, usamos esta. 21 más a por x. Reemplazando el 1 en donde tenemos las x, o sea, acá, nos va a quedar que 21 más a por menos 1 es igual a 21 más a. Perdón, acá este menos 1 no está mal, es a por 1. 21 más a por 1 es 21 más a. Entonces, ahora, ¿qué hacemos para sacar el valor de a? Acá nos dice que hay que encontrar los valores de a, el enunciado. ¿Qué hacemos? Acá tenemos que este nos dio 1 menos a y este 21 menos a. Para encontrar el valor de a, igualamos el de arriba con el de abajo. O sea, 1 menos a igual a 21 más a y despejamos. Acá pasamos esta a restando para el otro lado y el 1 restando para el otro lado. Este 1 lo pasamos para allá.
Entonces nos queda a menos a es igual a 21 menos 1, o sea que menos 2a es igual a 20, y ahora pasamos este menos 2 dividiendo para allá, y nos queda que a es igual a menos 20 sobre 2, o sea que a es igual a menos 10. Y ahí obtuvimos el valor de a para que la función sea continua. Bien, y pasamos ahora con derivadas. Una derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto. Esta es la definición teórica. Y bueno, vamos a tener dos maneras de ver a las derivadas. Una es hacer derivadas por definición en un punto y la otra es la función derivada por definición. Y estas son las dos formulitas, las dos maneras. Esto si nos dan un punto, o sea, si nos dicen derivar por definición cuando x es igual a tanto, ahí nos da el punto. Ahora, si me dicen derivar por definición tal cosa y no nos dan un punto, bueno, no, es el caso de abajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Fíjense, acá tenemos esta función, f de x igual a un polinomio de grado 3, y la vamos a derivar por definición. Y no nos dan un punto. O sea, no nos dan el punto h teniendo a 0, por ejemplo, no teníamos este 0 de acá porque no nos dice que x es igual a 0. O sea que la vamos a derivar con la segunda manera. Y bueno, acá teníamos la reglita, ¿no? F' de x es igual al límite con x tendiendo a 0 por f de x más h menos f de x todo sobre h. Bien, entonces, hacemos el límite con, fíjense, hay que aplicar esta regla de acá. Primero hacemos f de x más h, que básicamente hacer f de x más h es meter x más h donde tenemos las x, ¿sí? Es como si tuviésemos f de 0 y metemos el 0 donde tenemos las x. Bueno, tenemos que meter el x más h donde tenemos x. Entonces, nos va a quedar x a la 3 más 3 por x más h al cuadrado más 2 por x más h más 4. Bueno, todo este choclazo, ¿no? Acá terminamos el choclo y acá tenemos menos f de x. Menos f de x es básicamente la función, ¿sí? F de x es la función. Entonces hacemos menos toda la función que nos dieron al principio. Y todo esto sobre h. Entonces, bien, ahora hay que empezar a resolver todo este choclo horrible que nos quedó. A ver. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a resolver. X a la 3, acá elevamos todo esto al cuadrado y bueno, hacemos distributiva. Empezamos a aplicar todos los cálculos. Acá también hacemos, acá tenemos un menos adelante, entonces esto nos va a cambiar todo de signo. Nos va a quedar menos x a la 3, menos 3x cuadrado, menos 2x menos 4. Y bueno, ahora se nos van a simplificar varias cosas porque fíjense. ¿Qué se nos va con qué? Veamos. Acá, este 2h... Acá este 4 se nos simplifica con este 4, por ejemplo. Acá este 2x se me simplifica con este menos 2x. ¿Y qué más se nos va con qué más? Acá, este 3x cuadrado se nos va con este menos 3x cuadrado, ¿sí? Entonces se nos reduce bastante el choclo y nos queda esto de acá. Y reemplazando la h, ya no podemos hacer más cálculos, entonces, ¿qué hacemos? Metemos este 0 donde tenemos las x y esto nos va a dar una determinación, ¿sí? 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos para resolver la indeterminación? Porque esto nos tiene que dar un resultado, no nos puede quedar indeterminado. Entonces, sacamos factor común h, en este caso, sacamos factor común h, y de esta manera vamos a poder simplificar esta h con esta h de acá. ¿Sí? Y bueno, nos va a quedar, y ahí sí metemos la h, el 0 de vuelta en las h, lo metemos acá, lo metemos acá, lo metemos acá, y nos va a quedar 3x al cuadrado, que es este término que tenemos acá, más 6x más 2. Y eso va a ser la función derivada por definición. Ahora, fíjense, acá sí nos dan un punto. Me dice calcular la derivada f' de a de la siguiente función en el punto indicado aplicando la definición. Y nos da esta función f de x igual 3x menos 2 con a igual 1. O sea, acá nos da el punto, a igual 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar esta
este de acá, ¿sí? Acá tenemos f de a más h, a es el punto, o sea 1 en este caso, menos f de a menos f de 1. Entonces, fíjense, hacemos, acá les volví a poner la formulita, qué boluda. F' de a es igual al límite con h tendiendo a 0 de f de 1 más h, acá ahora teníamos a, menos f de 1, acá también teníamos a en la formulita. Entonces, f de 1 más h, recuerden que es meter el 1 más h donde tenemos las x, o sea que nos va a quedar 3 por 1 más h menos 2. Entonces acá esto va a ser igual, acá hacemos distributiva 3 por 1 más 3 por h, 3 por 1 más 3 por h, y nos va a quedar 3 más 3h menos 2, y finalmente nos queda 1 más 3h. O sea, restamos el 3 con el 2 y nos da 1 más 3h. ¿Y qué nos falta? Esta parte de acá, menos f de 1. Entonces f de 1 es meter el 1 donde tenemos las x. O sea, 3 por 1 menos 2 y esto nos da 1. Entonces haciendo, ahora sí, metemos todo esto en la formulita de acá arriba. Nos queda f' de 1 es igual al límite con h tendiendo a 0 de 1 más 3h, que esto es f de 1 más h, o sea, esto de acá, que lo resolvimos más arriba, menos f de 1, esto es f de 1 menos f de 1, que es esto que hicimos acá. Si quieren, o sea, lo pueden resolver todo directamente, digamos, esto que yo hice separado, acá, f de 1 más h y f de 1, ya lo pueden hacer directamente como hicimos en este caso acá atrás, tipo metiéndolo todo en la fórmula y listo. O si les resulta más práctico lo pueden dividir, o sea, primero hacen este, después hacen este y después lo meten en la fórmula. Como a ustedes les sea más práctico. Bueno, y acá resolviendo les queda, este 1 se me va con este menos 1 y nos queda 3h sobre h. Simplificamos las h's y nos queda 3. Ese es el resultado. Bien, después tenemos las derivadas por regla. O sea, eso que vimos recién fue derivadas por definición. Las derivadas por regla son las que salen por tabla. Y bueno, acá les dejé la tabla. Supongo que deben tener igual ya la tablita, pero por las dudas. Entonces, la derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1. La derivada de x elevado a algo, o sea, x elevado a la n, es n por x elevado a la n menos 1. La derivada de la raíz de x, o que es lo mismo que tener x elevado a la 1 sobre n, es 1 sobre n por x a la 1 sobre n menos 1. La derivada de a a la x no cambia, es a la x. La derivada de a elevado a la x, o sea, de un número elevado a la x que no sea e, es a elevado a la x por el logaritmo natural de a. Logaritmo natural de x es 1 sobre x. Logaritmo de a, logaritmo base a por x es 1 sobre x por logaritmo natural de a. Seno de x es coseno de x. Coseno de x es menos seno de x. Tangente de x es secante cuadrado de x. Y bueno, el resto también, todo lo mismo. Esta de acá, las de abajo, igual, por ahí sí les van a aparecer en guías prácticas y eso, pero son las que menos se usan generalmente. El resto se usan todas y mucho. Pero bueno, estas tres son las que menos van a aparecer. Entonces, ahora tengamos en cuenta las reglas de derivación. U de x es igual a u de x. U es igual a u de x. B es igual a b de x. Ahora, tenemos la derivada de una suma o una resta. O sea, b más o menos u derivado. Este simbolito de acá significa derivado. Es lo mismo que tener la derivada del primero más o menos la derivada del segundo. O sea, podemos hacer como distributiva de la derivación cuando tenemos una suma o una resta. Ahora, cuando tenemos una multiplicación, u por b derivado, esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. En división, la regla de la división es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. Y cuando tenemos una constante multiplicado por una función todo derivado, podemos sacar la constante afuera. O sea, si tenemos 2 por toda una función polinómica, todo derivado, podemos hacer 2 por la derivada de la función. Podemos sacar la constante afuera. Vamos a ver un ejercicio aplicando regla de derivación.
Acá tenemos f de x igual a 3x más 2 sobre x menos 1, es decir, una división. Acuérdense, la regla de la derivación de la división era la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. Bien, entonces, acá, la derivada del primero, 3x más 2, y esto sale por tabla. Recuerden que la de una constante era 0. O sea, bueno, y acá recuerden también que tenemos, por ejemplo, ¿no? 3x más 2. Acá también podemos aplicar regla de derivación, que esto derivado es lo mismo que tener 3x derivado más 2 derivado, porque era distributiva. Y estas derivadas salen por tabla, las dos. La derivada de 3x es 3. Y la derivada de 2 es 0, porque la derivada de una constante era 0. Entonces, esto es básicamente 3. Y nos queda 3 por el segundo sin derivar, o sea, queda igual, x menos 1. Y de este lado, de acá, tenemos 3x más 2 sin derivar por x menos 1 derivado. Entonces, x menos 1 derivado es lo mismo que tener x derivado menos 1 derivado. Y la derivada de x es 1 menos, perdón, esto es un 1 acá. La derivada de 1, una constante, es 0. Entonces nos queda 3x más 2 por 1, que es la derivada de x menos 1, como lo tenemos acá. Entonces, y abajo nos queda x menos 1 al cuadrado. Esto no se cambia porque no es derivada ni nada, solamente al cuadrado. Y bueno, acá hacemos distributiva. Hacemos 3 por x, 3 por menos 1, y acá esto por 1 es lo mismo que tener esto, entonces no cambia. Y bueno, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3. Y acá le cambiamos el signo de adelante a todo este término porque tenemos un menos adelante, entonces nos queda 3x menos 3, menos 3x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Acá 3x menos 3x se me van y me queda menos 3 menos 2, o sea menos 5. Y esto me va a quedar menos 5 sobre x menos 1 al cuadrado. Bien. Después tenemos la regla de la cadena, que también la vamos a usar para derivar con tabla. La regla de la cadena es una fórmula para obtener la derivada de funciones compuestas. Es decir, cuando tenemos una función adentro de otra función. Veámoslo acá con un ejemplo. Fíjense, acá nosotros tenemos f de x igual a el logaritmo natural de el seno de toda esta función. Tenemos una función compuesta, tenemos el logaritmo de todo esto y a su vez en el seno tenemos adentro todo esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, empezamos como de atrás para adelante. Tenemos de acá, venimos acá, de acá, venimos acá, y de acá, vamos acá. Fíjense, la regla de la cadena, vamos a empezar derivando por lo de afuera y finalmente derivamos por adentro. O sea, empezamos por lo que tenemos afuera, o sea, en este caso sería el logaritmo natural, y nos vamos metiendo adentro derivando cada vez más. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Primero hacemos la derivada del logaritmo natural de todo esto. Después, vamos a la de adentro. No, acá tenemos el logaritmo de todo esto. Primero derivamos eso. Después nos metemos a la de más adentro, al seno de x de todo esto, que es lo que pusimos acá. Y después vamos a lo que tenemos más adentro de esto, que es esto que tenemos acá, esto que puse acá. Y después vamos a lo que tenemos adentro de esto a su vez, que es esta x de acá, esta x de acá. Es decir, empezamos de afuera y nos vamos metiendo hacia adentro, derivando todas las funciones que hay. Entonces, empecemos a derivar. Esto sale todo por tabla también. Arrancamos, dijimos, con la derivada del logaritmo natural de toda esta función de acá. Entonces, la derivada del logaritmo natural, recuerden que por tabla era 1 sobre todo lo que teníamos adentro. Entonces, la derivada del logaritmo natural del seno de e a la 2x más x es 1 sobre todo lo que teníamos adentro. Siempre que vamos pasando tipo de acá hasta, ponele de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, siempre vamos multiplicando, ¿sí? Regla de la cadena, vamos multiplicando todo lo que vamos derivando. Ahora,
Ya derivamos esto que tenemos acá. Pasamos a derivar ahora esto que tenemos acá. La derivada del seno de e a la 2x más x. La derivada del seno era coseno. Entonces, la derivada de esto es coseno de todo lo que tenemos adentro. Ahora hay que derivar todo esto que tenemos acá adentro. Multiplicamos, ponemos por, y ahora vamos a derivar esto. Y acuérdense, la derivada de e a la 2x era, la derivada, perdón, de e a la x era lo mismo, no cambiaba, era e a la x. Entonces, fíjense, derivamos esto y nos queda e a la 2x. Bien. Pero ¿qué pasa? Acá también tenemos una función compuesta, porque acá no tenemos e a la x simplemente, tenemos e a la 2x. O sea que derivamos eso también. E a la 2x por la derivada de esto, de las 2x. Y la derivada de 2x es 2. Y finalmente la x esta que teníamos acá, también la derivamos, que es 1. O sea, más 1. Bien, esto es igual. Vamos a achicar un poquito el choclo. Bueno, esto, si quieren igual lo pueden dejar así, como está expresado acá. No hay problema, pero si lo quieren dejar más lindo, acá aplicamos una recíproca que es cotangente. Y les queda cotangente de e a la 2x más x por e a la 2x por 2 más 1. ¿Por qué? Porque coseno sobre seno era cotangente. Y fíjense que acá tenemos coseno sobre seno. Pero es lo mismo como lo dejen expresado. Por ahí en las guías van a aparecer más lindas las respuestas, pero no está mal si ustedes lo llegan a dejar así, todo largo. Esa es la regla de la cadena. Bien, acá tenemos un ejemplo de regla de la cadena también, otro. Y tenemos a es igual a f de x es igual al logaritmo natural de 3x al cuadrado más 2. Entonces, que acuérdense, empezamos a derivar por afuera y después por adentro, o sea, todo. Entonces, la derivada del logaritmo natural de 3x al cuadrado más 2 es 1 sobre todo esto, todo lo que tenemos adentro. Y ahora pasamos a derivar esto que tenemos acá adentro. Y la derivada de esto es 2 por 3. Recuerden que la derivada de esto que tenemos acá es básicamente bajar este 2 acá adelante. Lo bajamos acá. Y a esto le bajamos un grado. O sea, la derivada de x a la n, recuerden que era n por x a la n menos 1. Entonces 2 por 3 por x. Más 2. Más 2 tenemos acá. Y bueno, nos queda derivar eso. Pero ¿qué pasa? La derivada de 2, que es una constante, es 0. Entonces nos queda más 0. Y bueno, acá resolviendo el 2 por 3 nos queda 6x sobre todo lo que teníamos acá. Otro ejemplo, veamos. Acá tenemos f de x igual a 3x, 3 por x por e a la 2x. Entonces, ¿cómo es la derivada de esto? Bueno, acá lo podemos dividir así. 3x por e a la 2x. ¿Y qué pasa acá? Acá tenemos una multiplicación. Tenemos u por b, es una u por b derivado. ¿Cómo era esto? Esta regla de derivación. Era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y eso es lo que vamos a hacer acá. La derivada del primero, 3x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y bueno, ahora derivemos. La derivada de 3x es 3. Este 3 que tenemos acá. Por el segundo sin derivar, e a la 2x. Más el primero sin derivar, 3x, por la derivada de esto que teníamos acá, e a la 2x. Y la derivada de esto que teníamos acá era e a la 2x me queda igual, porque recuerden que la derivada de e a la x es e a la x, o sea, este me queda igual. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos una función compuesta a la vez. Recuerden,
acá tenemos e a la 2x. Entonces, multiplicamos por la derivada de 2x derivado. Y la derivada de 2x es 2. Entonces, finalmente, esto me queda igual, como teníamos antes. Y acá me va a quedar 3x por 2 por e a la 2x. Y bueno, acá 3e a la 2x más, hacemos 3x por 2, me va a dar 6x. Entonces me queda más 6x e a la 2x. Y acá si quieren para ponerlo más lindo podemos sacar factor común, 3e a la 2x. Tampoco está mal si lo dejan expresado así, pero si lo quieren dejar expresado más lindo podemos sacar factor común, 3e a la 2x. Y acá me va a quedar 1 más 2x. Bien, ahora vamos a ver aplicaciones económicas de derivadas. ¿Qué pasa en aplicaciones económicas? En aplicaciones económicas siempre nos van a pedir funciones marginales. Nos van a pedir, por ejemplo, costo marginal, ingreso marginal y beneficio marginal. Ustedes ya saben la función de costo, la función de ingreso y la función de beneficio porque la vimos en la clase pasada. La función de ingreso marginal, por ejemplo, era precio por cantidad, la de beneficio era ingreso menos costo y bueno, ya tienen las formulitas guardadas. ¿Qué pasa cuando piden funciones marginales? Cuando piden una función marginal, por ejemplo, el costo marginal, me están pidiendo básicamente que derivemos la función de costo. Cuando me piden el ingreso marginal, me están pidiendo que derivemos el ingreso. O sea, marginal, tómenlo como un sinónimo de derivación. Cuando diga marginal, tienen que derivar la función que sea. Beneficio marginal, bueno, sacamos la función de beneficio y después la derivamos. Puede ser que me lo pidan por definición o puede ser que me lo pidan por... si no me piden por definición, lo sacan por regla, que es mucho más sencillo. Estas fórmulas que les puse acá son las fórmulas por definición. Ahora, después tenemos la elasticidad. Y tenemos dos tipos de elasticidad. Tenemos la elasticidad precio de la demanda, que la fórmula es básicamente hacer menos P sobre Q por Q derivada. Y la elasticidad de ingreso de la demanda, que es hacer P sobre I por el ingreso derivado. Vamos a ver un ejercicio. Acá, bueno, estos puede ser que se los tomen en parciales. Me dice que la ecuación de demanda de un cierto producto está dado por 20P más Q igual a 4000. Esta es la función de demanda. Y que la función de costo es 25Q más 8000. Y me pide hallar función de beneficio marginal y calcular el beneficio marginal para una producción de Q igual 200. Entonces, primero hallamos la función de beneficio. Recuerden que la función de beneficio total tenía la forma ingreso total menos costo total. Entonces, banquen que me perdí. Bien. Pero bueno, nosotros no tenemos la función de ingreso, sí tenemos la de costo, pero no tenemos la de ingreso. Pero bueno, recuerden que la fórmula de la función de ingreso total era precio por cantidad. Entonces lo que vamos a hacer es despejar el precio de esta función acá de demanda, que es 20P más Q igual 4000. Vamos a despejar el precio para poder obtener el ingreso total. Entonces, pasamos la Q restando para el otro lado, nos va a quedar 20P igual a 4000 menos Q. Y ahora pasamos el 20 dividiendo para el otro lado y nos queda 4000 sobre 20 menos 1 sobre 20Q. Y 4000 dividido 20 es 200 y bueno, nos queda menos 1 sobre 20Q, entonces la función del precio va a ser P igual 200 menos 1 sobre 20Q. Y ahora sí podemos sacar el ingreso total, que es P por Q. Acá tenemos P por Q. Y en la función P es la que obtuvimos acá recién. Entonces simplemente reemplazamos y multiplicamos todo por la cantidad. Entonces 200 por Q, 200Q, menos 1 sobre 20Q por Q, menos 1 sobre 20 Q cuadrado. Bien, ya tenemos el ingreso y el costo nos dieron acá arriba. Esta es la función de costo. Entonces ahora para sacar el beneficio hacemos ingreso menos costo total. Y simplemente reemplazamos la función de ingreso, que es esta acá, menos la función de costo. Resolviendo, nos va a quedar esto de acá. La función de beneficio es menos 1 sobre 20 Q cuadrado más 175Q menos 8000. Y el punto B me pedía hallar la función de beneficio marginal, que nos está pidiendo, bueno, derivemos el beneficio. Derivamos el beneficio con respecto a Q.
tomen como si esta Q fuera X, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, la derivada, y esto tenemos suma, fíjense, tenemos una suma y acá una resta. Entonces, básicamente, aplicando reglas de derivación, esto es lo mismo que derivar. Derivamos esto más la derivada de esto menos, perdón, la derivada de esto. Entonces, vamos primero con la primera derivada, menos 1 sobre 20 q cuadrado. Eso recuerden que es bajar el 2, o sea, multiplicar el 2 por menos 1 sobre 20 y bajarle un grado a la q. Entonces nos va a quedar 2 por menos 1 sobre 20 es menos 1 sobre 10 por q. Y la derivada de esta de la segunda de acá, 175q, es 175. Y la derivada de la última es 0. Recuerden que la derivada de una constante es 0, entonces esto es como si tuviésemos 0 acá, que es lo mismo que no ponerlo, claramente. Y este que obtuvimos acá es el beneficio marginal. Simplemente derivamos la función de beneficio. Siempre van a tener, generalmente van a tener Q y no X, pero es lo mismo. Es lo mismo derivar con X o con Q. Y después el C me pide que calculemos el beneficio marginal para una producción de Q igual 200. ¿Qué me está pidiendo? Básicamente me está pidiendo que reemplacemos 200 en donde tenemos la Q. O sea, me está pidiendo hacer F de 200. Entonces, metemos el 200, tenemos Q, lo metemos acá. Menos 1 sobre 10 por 200 más 175 me va a quedar que el beneficio marginal para 200 unidades es de 155 pesos. Veamos otro ejemplito. Me dice, dada la ley de demanda, P igual a 800 menos 4Q, es decir, esta es la función de demanda, se pide hallar la función de ingreso total e ingreso marginal. Bien, nosotros sabíamos, entonces, esta es la función de demanda, que ya me la dan en función del precio. Antes no me la habían dado, en el ejercicio anterior no me la habían dado en función del precio, me la habían dado en función de la cantidad y tuvimos que despejarlo. Pero bueno, es lo mismo, si acá les daban Q igual a algo, despejan el precio para obtener el ingreso total. Ingreso total igual a precio por cantidad. Entonces, acá reemplazamos en P, reemplazamos la función que tenemos acá arriba y nos queda que 80 menos 4Q por Q es el ingreso total, o sea que 80Q menos 4Q cuadrado es la función de ingreso total. ¿Y qué me pide? Esa es la función de ingreso total y me pide ahora el ingreso marginal. ¿Qué es el ingreso marginal? Bueno, el ingreso total derivado. Entonces derivamos el ingreso total con respecto a la cantidad. Entonces, vamos, es lo mismo que tener, acá tenemos, fíjense, una resta, entonces, por regla de derivación, es lo mismo que tener la derivada de este menos la derivada de este. Bien, la derivada de 80Q es 80 y la derivada de 4Q al cuadrado es bajar el 2 multiplicando, o sea, menos 2 por 4 y le bajamos un grado a la Q, o sea, menos 8Q. Y esto nos va a quedar el ingreso marginal. Vamos a ver otro ejemplo de aplicaciones económicas. Acá tenemos elasticidad. Me dice, determinar la elasticidad del ingreso respecto del precio. Si la ley de demanda es Q igual a esto. Acá esta es la función de demanda y me dan en función de la cantidad. ¿Qué es? 20 por E elevado a la menos 0,3 P. Entonces, me pide la elasticidad respecto del precio. La elasticidad precio es P sobre I por I derivada, ¿sí? Perdón, me está pidiendo la elasticidad del ingreso, no la elasticidad precio. La elasticidad del ingreso con respecto del precio. Entonces, la elasticidad de ingreso es P sobre I por el ingreso derivado. Pero bien, ¿qué pasa? No tenemos el ingreso total. Entonces, para sacar el ingreso total, hacemos P por Q. Si quieren, acá pueden despejar P, pero no les conviene porque lo tienen acá arriba y bueno, es bastante complicado. Entonces directamente hacen P por Q y meten la Q acá. O sea, hacen lo mismo que antes, solamente que ahora reemplazan la Q. Y les queda P por Q, Q es esta función que tenemos acá, y multiplican. Esto les va a quedar básicamente 20P por E a la menos 0,3P. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, hay que derivar el ingreso marginal porque acá lo necesitamos derivado. Entonces lo derivamos. Y bien, ¿qué pasa acá? Acá tenemos, fíjense, 20P y E a la menos 0,3P. Tenemos una multiplicación. Recuerden, les voy a escribir de vuelta la regla de derivación de la multiplicación. Tenemos U por B derivado
es lo mismo que tener u derivado, el primero derivado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y bueno, derivamos 20p. 20p es, digamos, con respecto al precio. O sea, en este caso, fíjense, la p vendría a ser como la x o como la q. ¿Sí? Entonces, 20p, la derivada es 20 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, 20p sin derivar, por este de acá derivado. Y la derivada de esta es, esto nos queda igual, fíjense, la derivada de e a la x era e a la x, entonces la derivada de e a la menos 0,3p es e elevado a la menos 0,3p, pero ¿qué pasa? Por regla de la cadena tenemos que derivar esto que tenemos acá también. Y la derivada de menos 0,3p es menos 0,3 y la ponemos multiplicando acá, ¿sí? Acá tenemos un por. Entonces ahora acomodando un poquito los términos nos queda 20 por e a la menos 0,3p menos 6, este menos 6 sale de multiplicar el 20 por menos 0,3, menos 6 por p por e a la menos 0,3p. Y bueno, acá sacamos factor común si quieren, para que les quede más ordenado. Acá sacamos factor común 2 por e a la menos 0,3p, porque acá tenemos, acá se repite el e a la menos 0,3p. Entonces sacamos 12 a la menos 0,3p y acá nos va a quedar 10 menos 3p. Ahora, bien, lo que nos pedía el ejercicio, la elasticidad ingreso con respecto al precio, que la fórmula esta que tenemos acá, p sobre i por i derivado. Entonces ponemos p sobre i. Y ya lo conocemos, es este que obtuvimos acá, ¿sí? Lo calculamos al principio, este de acá. Entonces simplemente lo reemplazamos acá abajo. Reemplazamos el ingreso acá abajo. Y tenemos que multiplicarlo por el ingreso derivado, como nos dice acá la fórmula. Y el ingreso derivado es el que acabamos de calcular, que es este de acá abajo, ingreso marginal. Entonces ahora, acomodando un poquito los términos, nos queda que 10 menos 3p, fíjense, acá este choclo se nos simplifica. Esto, el e se nos va, este de acá con este de acá. ¿Y qué más? Bueno, acá hacemos, si quieren, el 2. Bueno, y simplificamos también el 2 con el 20. Y acá se nos va el 2 y acá nos queda un 10. Entonces nos queda que finalmente esta es la elasticidad del ingreso con respecto al precio. 10 menos 3p sobre 10. Bueno, y eso es todo. A ver, ¿a alguien le quedó alguna duda con respecto a algún ejercicio de aplicaciones económicas? Las aplicaciones económicas son importantes, así que si a alguien le quedó duda, avísenme que vuelvo a explicar, no tengo problema. Por mí se entendió todo perfecto. ¿Se entendió bien? Bueno, eso entonces es básicamente, esos son todos los temas que preparé para hoy. Y creo que, no sé si queda algún tema que tengan que ver para el parcial, díganme que lo preparo para la próxima clase, porque ya mi idea, si no, era para la próxima clase solamente dedicarme a darles ejercicios de parcial, modelos de parcial. Pero no sé si me quedó algún tema sin ver o algunos ejercicios o algo que quieran que prepare para la próxima clase, que refuerce algo, díganme lo que necesiten, así preparo.